Muy buenas tardes a todas y todos. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, les da la más cordial bienvenida y les agradece su participación en esta actividad en la que queremos abordar la propuesta de política de acceso abierto a información científica y datos de investigación de nuestra agencia. Si bien la agencia ya compartió un documento con estos contenidos en el marco de la consulta pública participativa que realizamos entre junio y julio de este año, y muchos de ustedes la recordarán, no había existido una instancia formal en la que pudiéramos socializar esta información, y por ello hoy nos encontramos acá, nos acompaña nuestra directora nacional, Aysén Echeverry, para realizar la presentación de los datos, de los resultados de esa consulta pública. Posterior a la intervención de la directora, ella va a responder algunas de las preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar. Le pedimos que usen para ello la ventana de preguntas de Zoom, que está disponible, y por supuesto pedirles que al momento de formular su consulta puedan identificarse con su nombre y también a la institución a la cual pertenecen. Asimismo, comentarles que vamos a grabar esta reunión de manera que pueda quedar disponible para aquellas personas que por alguna razón no hayan podido conectarse, o bien si ustedes quieren revisarla posteriormente. Bueno, esta jornada es la última, partimos a las 3 de la tarde con varias, hemos tenido 3 reuniones, ya esta es la tercera, así que les agradezco mucho también que puedan acompañarnos ya en este cierre. Y para comenzar, dejo con ustedes a nuestra directora, Aysén Echeverry. Muchas gracias, Jime. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar virtualmente con este pedazo del país. Originalmente teníamos planteado hacer estas reuniones de manera presencial, pero COVID mediante hemos hecho uso de la tecnología y no por eso se siente menos cercano. Así que un placer poder estar con ustedes hoy día. Como decía Jimena, esta es la tercera sesión de 3 y espero que podamos disfrutarla todos y tener muchas preguntas de este grupo también. Voy a presentar, voy a compartir mi pantalla. Hoy día nos convoca el resultado de un proceso que se inició hace ya bastantes años en CONICET y que adquirió un impulso distinto con la creación de la NID. Y que tiene que ver con un elemento que es parte de la estrategia y de las iniciativas estratégicas que tenemos como agencia, que apunta precisamente a cómo podemos promover y potenciar el acceso abierto a la información científica y a los datos desde el trabajo que hacemos nosotros en la NID. Para abordar la presentación, la dividimos en 4 partes. Quiero comenzar dándoles un poco de contexto de por qué ahora y cuál es el contenido de la propuesta que se sometió a la consulta pública. En segundo lugar, la consulta pública en sí misma, que es un acontecimiento súper relevante y querido dentro de la agencia, porque primero porque es la primera que hacemos y segundo porque es un mecanismo que tenemos para poder acercarnos a la comunidad científica de manera mucho más directa y democrática. Posterior a eso les voy a mostrar algunos de los resultados de la consulta pública, sobre todo con el objetivo de motivar su curiosidad e invitarlos a que lean el informe final y que puedan descargar los datos de la consulta pública, porque hay información muy rica respecto a este tema que logró generarse a partir del proceso. Y por último me voy a referir a los próximos pasos. En un comienzo y cuando comenzó este proceso y se anunció la consulta pública, hablamos de publicar la consulta en diciembre del 2020. Este era una de las instancias donde ya íbamos a hablar de la política propiamente tal. Sin embargo, como toda consulta pública nos trajo ciertas sorpresas y dentro de las sorpresas, o más bien de las confirmaciones de ciertas intuiciones que teníamos, está la necesidad no solo de precisar ciertos conceptos, sino que de generar capacidades en el ecosistema y una comprensión mucho mayor de los componentes técnicos asociados a la política de acceso, que nos llevó a modificar la hoja de ruta y a plantear una serie de actividades complementarias durante el 2021 que creemos nos van a ayudar a generar un mejor resultado y una implementación mucho más fluida de la política que queremos crear. Entonces, dicho eso, el contexto es por supuesto la creación de la agencia. Si bien CONICET había trabajado durante muchos años en temas vinculados al acceso a información científica,
La creación de la agencia significó no solo un cambio de nombre desde CONICIT a la NIT, sino que también una actualización de nuestras funciones y de nuestros énfasis. En ese sentido, la creación de la agencia abrió una oportunidad para proponer una nueva forma de administrar y usar el conocimiento que se genera con fondos públicos y que se materializa a través de esta política de acceso bajo una premisa fundamental en la que creemos fervientemente, que es que el conocimiento debe reportar beneficios para la sociedad y tiene que estar disponible para su uso. Esa aseveración es el origen de esta política y lo que buscamos con ello es crear un sistema que sea transparente y abierto y donde el acceso, la reutilización y la publicación de nueva información y datos contribuyan al desarrollo del país. ¿Por qué digo que esto nace desde la agencia o adquiere un impulso mayor desde la agencia? Porque parte de la nueva institucionalidad significó, en parte, la salida de Explora, por ejemplo, desde CONICIT al Ministerio de Ciencia, y con ello la necesidad de repensar la difusión y la divulgación científica desde nuestro nuevo ámbito de competencias, y en ese plano, la ausencia de una política de acceso a información y a datos científicos generaba una piedra de tope importante a la hora de permitir la reutilización y disponibilización de este conocimiento, y eso nos llevó a ponerle acelerador y embarcarnos en un proceso que ha sido no solo interesante, sino que muy enriquecedor para la agencia y esperamos que para quienes han participado también. ¿Cuáles eran los objetivos de la política en su comienzo? Lo primero y más importante, el fortalecer la democratización del acceso al conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas. El conocimiento es un bien público y como tal tiene que ser de acceso democrático y libre, y para que ello ocurra, la primera piedra del proceso es contar con políticas de acceso a información científica y a datos científicos, y ese es el ámbito desde donde nosotros podemos aportar aquello. Desde la perspectiva de la agencia, esto tiene dos elementos muy relevantes. El primero es que nos permite contar con estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas. Nosotros somos el principal financiador de proyectos de investigación científica. Nuestros fondos son fondos públicos y vienen del pago de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto el dar acceso y transparencia respecto de lo que ocurre con esos fondos es fundamental. Y por último, el permitir la trazabilidad de los resultados obtenidos con los instrumentos de la agencia. En el fondo, la información científica y los datos son el producto principal que se genera como producto, digamos, y por lo tanto ese resultado tiene que ser trazable, y con eso nos permite también a nosotros no solo hacer una mejor gestión, sino que contribuir a que el ecosistema pueda crecer, tanto en su financiamiento como en los instrumentos disponibles para su desarrollo. Con eso en mente, desarrollamos un documento de política de acceso a información científica que se dividía en dos partes. Una primera enfocada en las publicaciones y una segunda enfocada en los datos. Desde la perspectiva de las publicaciones, el documento proponía en su inicio dos reglas generales. La primera es la regla del depósito de producción científica en la agencia respecto de las versiones preprint o versiones finales previas a la publicación. Y el segundo concepto esencial, el que la agencia debería permitir el acceso abierto a todas las publicaciones que se encuentran en este repositorio. Estas reglas generales dentro de la política y en el documento, para aquellos que no lo pudieron leer, venía acompañado de ciertos mecanismos o formas de gestionarlo y implementarlo, que en el caso de las publicaciones comprendían el diseñar, promocionar, consolidar, articular y difundir un repositorio de la agencia, que este repositorio estuviera acompañado de estándares de interoperabilidad, es decir, que el repositorio contara con estándares de interoperabilidad y que estos estándares fueran difundidos a las demás instituciones que poseen repositorios similares, de manera de hacerlos interoperables y complementarios, no excluyentes unos a otros. En tercer lugar, así como es necesario trabajarlo con las instituciones con repositorios similares, era importante iniciar un trabajo con las editoriales para la ingesta de metadatos de los repositorios de producción científica y también para que los acuerdos que hoy día tenemos con las editoriales coincidan con lo que la política busca.
Y por último, definir muy bien los mecanismos de comunicación y los plazos de cumplimiento de las obligaciones contenidas respecto a las publicaciones en las bases concursales de cada instrumento, porque esto impacta directamente en el trabajo de la comunidad científica y por lo tanto la apropiación por parte de los usuarios del sistema y de quienes generan este conocimiento, y por apropiación me refiero al convencimiento no solo de su contenido, sino que de la forma de implementar, era un elemento clave para el éxito de los objetivos de política pública que se persiguen. Desde la perspectiva de los datos, se establecieron también dos reglas generales, una que tiene que ver, así como en el caso de las publicaciones estaba el depósito en el repositorio, en el caso de los datos, el contar con un plan de gestión de datos, y este plan no puede ser cualquier plan, sino que tiene que cumplir con los principios FAIR, por sus siglas en inglés, que básicamente quiere decir que estos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Estos son principios internacionales de manejo de datos y que tienen que estar incorporados en la forma en cómo nuestros investigadores, a través de los proyectos que la agencia financia, hacen manejo de este activo. Y respecto de la implementación en términos de datos, se estableció un sistema federado donde los repositorios existentes, tanto en las instituciones nacionales como repositorios disciplinares que existen hoy día en Chile y en el mundo, fueran complementados con un repositorio en la agencia, que este repositorio de la agencia cumpliera con estándares de interoperabilidad para datos de investigación y que los repositorios federados, es decir, en las instituciones o disciplinarios, sean aquellos que cumplen con estos estándares de interoperabilidad, de manera de asegurar que haya acceso a estos datos sin que haya duplicidad de los datos. Y en tercer y cuarto lugar, las exclusiones a esto, porque no todos los datos son publicables y abiertos desde un comienzo, y estas exclusiones vienen dadas por los periodos de embargo que son propios de la cultura de investigación de distintas disciplinas, y las normas hoy día legales que rigen y que entregan confidencialidad a ciertos datos, como son la ley de datos personales y aquellos que puedan estar protegidos por derechos de propiedad intelectual. Estos elementos fueron incorporados en el documento y este documento fue sometido a una consulta pública siguiendo un cronograma que diseñamos en enero del año pasado. Este cronograma es el que les presento a continuación. Comenzó con una mesa técnica de información y datos, donde se compartió un primer borrador de la política, se recibieron comentarios, se hicieron ajustes, y se planteó la importancia de generar una instancia participativa abierta donde la comunidad completa, y no solo la comunidad científica, sino que otros actores interesados en la materia pudieran participar. Con ello se elaboró una consulta pública que estuvo abierta durante los meses de junio y julio. Y posterior a ello teníamos planificado una serie de mesas de trabajo con grupos y instituciones durante los meses de agosto y octubre. Mesas de trabajo que a raíz de la pandemia no pudieron ocurrir y que a raíz del resultado de la consulta pública significaron también una actualización de la hoja de ruta y una redefinición de los plazos. Los voy a presentar en las láminas siguientes, pero básicamente lo que esa consulta arrojó es que algo que yo creo que todos intuíamos es que a nivel de titulares y de principios existe un acuerdo clarísimo de parte de la comunidad. Sin embargo, cuando nos enfocamos en los mecanismos de implementación, existen preguntas, existen ciertas dudas, existen ciertas necesidades de precisión, y sobre todo existe una necesidad de generar mayor conocimiento y mayores capacidades por parte de la agencia y de la comunidad que permitan una implementación fluida de estas materias, porque son capacidades que hoy día no necesariamente existen. Eso en el cronograma original suponía el lanzamiento de la política en diciembre de este año, lanzamiento que vamos a posponer y que vamos a reemplazar por un trabajo y hoja de ruta que les vamos a presentar hacia el final de esta presentación, que lo que busca es precisar aquellos elementos que arrojó la consulta pública, generar esas capacidades personales e institucionales que se requieren para su correcta implementación y apuntar a un 2022 de implementación de la política que no sea solo
un par de artículos en nuestras bases, sino que efectivamente cumpla con los objetivos de democratización del conocimiento y de acceso que buscamos con el trabajo que hemos desarrollado. La consulta pública fue un proceso que, como les decía, estuvo abierto durante 2 meses. Recibimos en total 732 respuestas completas a la consulta, que si las dividimos por áreas científicas, según las categorías de la OCDE, 1/3 corresponden a personas que vienen del mundo de las ciencias naturales, 1/3 de las ciencias sociales y 1/3 que se divide en el resto de las disciplinas. Esto es parecido a lo que ocurre con las postulaciones a nuestros diversos concursos, por lo tanto no nos sorprende. Cuando vemos la distribución por macrozona, tenemos una participación predominante de la región metropolitana con un 44%, seguido de la zona centro, luego norte, centro-sur, y con una participación de extranjeros que nos parece relevante y que da cuenta de la internacionalización de nuestra ciencia también. Es decir, esto no es un tema que preocupa solamente a investigadores nacionales, sino que también, dado la relevancia que tiene nuestro país para temas científicos, implica la participación de actores internacionales en el proceso consulta. Desde la perspectiva de género quedamos un poco al debe, el 62% de las respuestas vienen de hombres, el 38% de las mujeres. Esto, por tratarse de una política de acceso a información científica, es relevante que exista una participación equitativa y por lo tanto parte del trabajo que debiéramos hacer durante el próximo año también involucra generar una mayor participación de las mujeres y de esa forma asegurar que la perspectiva de género esté presente en el resultado del trabajo. En las siguientes láminas les voy a presentar algunos resultados iniciales a modo de provocación y destinado principalmente a que se entusiasmen a leer el documento final con el informe del resultado de la consulta pública y sobre todo a mirar la base de datos asociada a la consulta pública, que es una base de datos que estamos publicando siguiendo los criterios establecidos en la política y que esperamos que sea de utilidad para todos. Estos resultados, como van a ver, están divididos en 2 ámbitos, resultados cuantitativos y resultados cualitativos, que demuestran una separación relevante, que fue precisamente la separación que nos llevó a reformular la hoja de ruta y a repensar el proceso de implementación de esta política. Si miramos el análisis cuantitativo, en este caso vinculado a los objetivos generales de la política, vemos que la gran mayoría está muy de acuerdo o de acuerdo con los objetivos generales que se plantean, es decir, no hay discrepancia en torno a los objetivos que se quieren lograr. Sin embargo, cuando nos vamos al análisis cualitativo de la respuesta, vemos que aparecen preguntas o comentarios que apuntan a la precisión de ciertos conceptos o que dan cuenta de, en algunos casos, un desconocimiento de conceptos técnicos que son propios de la consulta. Y esto es lo que nos lleva a concluir de que es necesario todavía un proceso mayor de socialización y un proceso mayor de generación de capacidades que permita una implementación fluida. Cuando nos vamos a los datos, o los comentarios más bien sobre las fases de implementación que plantea la política se planteó como un proceso de implementación que evoluciona en el tiempo. Existe, al igual que con los objetivos, acuerdo respecto de las fases. Sin embargo, aparecen muchas preguntas y preocupaciones respecto al proceso de implementación que tienen que ver con los tiempos de trabajo, con los tiempos de embargo, con los costos asociados con la implementación, con la capacitación, que es un tema que salió recurrentemente, la relación con las editoriales y también la protección de información sensible. Es decir, si bien tenemos acuerdo en las fases y en el proceso de implementación, sí, al igual que en el caso anterior, se hace necesario profundizar y aclarar conceptos que son claves y generar conocimiento en torno a esos conceptos, tanto al interior de la agencia como en la comunidad en su conjunto. Y luego si nos vamos a las obligaciones específicas, en este caso asociadas a datos, las respuestas cuantitativas son similares, existe un amplio acuerdo
y las preguntas tienen que ver, de nuevo, con los tiempos de implementación y con conceptos como interoperabilidad o ciberseguridad de los repositorios que efectivamente tienen que ser aclarados y aclarados con especificidad, incluso disciplinar en algunos casos, de manera de hacer el proceso de implementación mucho más fluido y fácil. Cuando nos vamos a los resultados respecto de las obligaciones vinculadas a publicaciones o información científica, acuerdo mayoritario respecto de los principios, pero al igual que en los casos anteriores, preguntas respecto de cómo convive con la regulación existente, cómo se puede hacer prevención de malas prácticas en el uso de la información que se publica, cómo son las gobernanzas de estas plataformas, en el fondo cómo podemos lograr una implementación que sea consistente con los objetivos de la política y que además dé cuenta del estado de madurez de nuestro sistema. Ese proceso nos llevó a una reflexión tanto interna como con nuestro comité técnico asesor, respecto de cuál era el objetivo final. Y el objetivo final no es contar con una política de acceso, sino que es generar efectivamente un mayor acceso a los datos y a la información científica, y eso supone un grado de apropiación por parte de la comunidad mucho mayor que el que podíamos lograr en este tiempo, y eso nos llevó a replantear la estrategia en una hoja de ruta, que es lo que les vamos a presentar a continuación. La hoja de ruta está compuesta de dos elementos. El primero son las herramientas y el segundo es la articulación. En cuanto a las herramientas, la herramienta principal y probablemente el corazón de la política tiene que ver con el repositorio. El repositorio es el lugar donde se cargarán los manuscritos aceptados. Este repositorio tiene que tener interoperabilidad al interior de la agencia, es decir, poder capturar información que se genera con lo que ocurre en nuestras distintas subdirecciones a través de los distintos concursos, pero también hacia afuera. Tiene que ser capaz de interoperar con otros repositorios existentes y tiene que ser capaz de complementarse con las capacidades que ya existen y no replicar. Asimismo, este repositorio tiene que contar, o al menos aspirar a contar, con servicios de búsqueda que efectivamente faciliten el acceso a la información que ahí está disponible. Es decir, la usabilidad del repositorio tiene que ser algo que esté como parte de su diseño y que permita un nivel de sofisticación que facilite el uso de la información. La segunda herramienta fundamental para el desarrollo de esto tiene que ver con la capacitación. Como les decía, la consulta dio cuenta de brechas en términos de conocimiento en torno a estas materias, brechas que se entienden porque efectivamente apuntamos a una comunidad que es muy amplia y diversa, donde el uso de los datos y de la información científica no es del corazón de su actividad y por lo tanto es necesario crear esas capacidades de manera de lograr la apropiabilidad que requerimos. Y para eso vamos a trabajar en un plan de capacitación donde la idea es no solo generar las instancias de capacitación, sino que también publicar materiales y apoyar en el proceso de aprender, porque necesitamos aprender a gestionar información, a gestionar conocimiento y a gestionar datos. Este proceso tiene además una obligación de escucha por parte de la agencia, porque es el espacio donde vamos a poder identificar cuáles son los ajustes que requiere la política e ir precisándola y mejorándola de manera de que sea más autoexplicativa y mejor recibida por la comunidad científica. Y como tercera patita en el fondo de las herramientas, tenemos todo lo que tiene que ver con la documentación. La política funciona en torno a ciertos documentos fundamentales, como son, por ejemplo, los planes de gestión de datos. Sabemos que existen universidades y bibliotecas a través de las universidades que han trabajado en la generación de estos planes de gestión de datos. La idea es poder aprovechar parte de ese trabajo ya hecho y empezar a generar también desde la agencia modelos de planes de gestión de datos para los investigadores y para los usuarios que permitan, en el fondo, aprovechar de mejor manera la información y los datos que se generan. Desde la perspectiva de la articulación, como esto responde a una necesidad de cambio cultural, no solo de cambio o de generación de normativa, proponemos como parte de esta hoja de ruta
fortalecer y profundizar la relación que hoy día tenemos con las editoriales. Este es un proceso que ya comenzó y donde estamos explorando acuerdos para avanzar en una ruta verde siguiendo las políticas de que se han desarrollado en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero también pensando en cómo podemos generar acuerdos que nos permitan ingesta automática de metadatos y que faciliten la implementación. Desde la perspectiva del marco normativo, si bien no es competencia de la agencia generar regulaciones o normas, sí tenemos una obligación de coordinarnos con un conjunto de actores de manera de precisar y aclarar con mucho detalle cómo la política de acceso convive con normas de propiedad intelectual de datos personales y con el uso de licencias abiertas, tanto para las publicaciones como para los datos en los casos en que son protegidos. Y eso tiene que especificarse de una manera clara y precisa que permita efectivamente su correcta implementación. Algo similar ocurre con el tratamiento de las disciplinas. Las disciplinas cuentan con culturas de investigación distintas, es distinto cómo se hace investigación en ciencias de la salud que en astronomía, y el tratamiento de los datos y de la información en ambos casos también difiere. Esas precisiones tienen que ser parte integrante de la política y tienen que manifestarse en la política de distintas maneras, y eso es parte del desafío que tenemos durante el próximo año, de construir esas precisiones de manera de que cuando se implemente haya claridad respecto de lo que se tiene que cumplir en el fondo. Y finalmente, lo más importante, el trabajo con las universidades. Las universidades son, y a través de sus bibliotecas y de sus vicerrectorías de investigación, el principal socio estratégico para la implementación de esta política. Y eso supone, en algunos casos, aprender del trabajo que ya se ha hecho en esta materia y en otros casos ayudar a que se generen capacidades que permitan la mantención de repositorios, el conocimiento en torno a estas materias y de esa forma que puedan las universidades apoyar a los investigadores en el proceso de implementación. Eso desde la perspectiva de la agencia supone también identificar cómo podemos destinar eventualmente recursos que apoyen a la creación de estas capacidades e infraestructuras en las universidades y que es parte de lo que estamos mirando para el 2021, presupuesto, aprobación del presupuesto mediante, por supuesto, con instrumentos como por ejemplo el Fondo para Innovación en Educación Superior u otros que podríamos eventualmente destinar para poder crear estas capacidades. Este trabajo supone una actualización de la línea de tiempo. Estamos a noviembre hoy día publicando los resultados de la consulta, publicándolos de acuerdo a los estándares que establece la misma política y que esperamos que puedan revisar y aprovechar. A abril del 2021 y con apoyo de nuestro comité técnico asesor esperamos contar con un plan de capacitaciones a implementar durante el año. Hacia esa misma fecha esperamos ya también dar origen a las mesas de trabajo con los distintos actores, tanto en materias normativas como de disciplina, que nos permitan precisar aquellos aspectos de la política que requieren de precisión. Y finalmente, en paralelo a todas esas actividades, el trabajo con las editoriales que ya comenzó en junio de este año y que esperamos se proyecte a junio del 2021 y más allá como un actor también relevante a la hora de la implementación de la política. Dependiendo del resultado de ese trabajo y del nivel de apropiación que generemos también, hacia el 2022 ya estaríamos en condiciones no solo de publicar la política y transformarla en un artículo más en nuestras bases, sino que en efectivamente contar con una política de acceso que sea aprovechada no solo por los investigadores, sino que por la comunidad en general y por cualquiera que tenga interés en el conocimiento que se genera con fondos públicos. Quiero terminar con una reflexión y con dos citas cortitas que aparecieron de las preguntas de la consulta. Y la reflexión tiene que ver con el depósito de información y la disponibilidad de datos, que es básicamente lo que propone la política. Esto que se propone es una condición necesaria para lograr los objetivos de la política, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es asegurar la disponibilidad del conocimiento científico, y eso es un conjunto de actividades que van más allá de la política y que supone la dedicación y el esfuerzo de muchos más actores que solo la agencia. Y lo segundo, y quizás más importante para nosotros, partir por casa. Nosotros solo vamos a poder tener y lograr una implementación adecuada, una política de acceso abierto en la medida que la agencia
tenga una política de acceso abierto. Y eso supone reflejar nuestros datos de administración, disponibilizarlos a través de plataformas que sean interoperables, y lo que estamos haciendo hoy día con la consulta es un primer paso en esa dirección, paso en el que esperamos profundizar como una línea estratégica de la agencia durante todo el 2021. Esa es la última lámina, voy a dejar de compartir. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, presentar a dos personas que están en la sala y que son muy relevantes para todo este proceso. Patricia Muñoz, que es la subdirectora de Redes Estrategia y Conocimiento, que es el equipo que está detrás de todo este trabajo y que ha llevado adelante todo el proceso. Y Pamela Santibáñez, que es nuestra Seremi, que por ahí la vi, pero no la veo en la imagen, así que Pamela, que es también es nuestra presencia regional en parte y quien esperamos y sabemos va a ayudar mucho en el proceso de implementación y de difusión y de llevar adelante todo este trabajo que estamos planteando. Así que con eso concluyo, Jimé, y tenemos espacio para las preguntas. Gracias, Aysén, por la presentación. Hasta el momento tenemos solamente una pregunta, así que invitarles nuevamente a poder compartirnos sus consultas, sus dudas a través de la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. La pregunta que tenemos es de Paloma Beitelman, del Ministerio de Ciencia. Ella plantea si es posible profundizar más sobre estándares e interoperabilidad. Hola Paloma, encantada. Efectivamente, a ver, interoperabilidad como concepto de compartir información es un concepto amplio que en el caso de la información científica tiene particularidades disciplinares relevantes. No es lo mismo compartir datos astronómicos que datos de medio ambiente, que datos de ciencias de la salud. Cada una de estas disciplinas responde a estándares generales y también responde a estándares particulares, que es precisamente parte de las precisiones que tenemos que hacer en el proceso hacia adelante y parte de la discusión que queremos tener con los representantes de las distintas disciplinas. Eso en términos generales. Pati, no sé si quieres complementar. Sí, encantada. Hola Paloma. A ver, yo creo que a lo mejor en términos de repositorios sí hay estándares internacionales y esos se están replicando en nuestro repositorio también. Por ello hemos trabajado tanto en estándar de metadatos junto con proyectos internacionales como son OpenAIRE de la Comunidad Europea y la referencia, lo que permite es potenciar la interoperabilidad entre los repositorios y por ende darle más visibilidad a la documentación y a la información que se está subiendo en ellos. Esos estándares existen, están aplicables, son protocolos de intercambio de información también, y son muy asociados a la información científica y al desarrollo de repositorios digitales, que en el fondo nace desde ahí. Desde que nacen los repositorios digitales empezaron con estos estándares de intercambio y empezaron a generar estas nuevas prácticas y que ya están muy globalizadas y son estándares internacionales que se deben cumplir. De hecho, no hay mucha visibilidad si no se cumple y tampoco tenés preservación si no se cumple por ello. Así que eso. Gracias, Pati. La siguiente pregunta es de Raúl Valenzuela, él es académico de la Universidad de O'Higgins y plantea si los datos digitales generados por oficinas estatales, por ejemplo, mediciones meteorológicas, forman parte de esta política. Hola Raúl, gracias por la pregunta. Se repitió en una parecida en la sesión anterior. Hoy día el ámbito de competencias de la agencia respecto de los proyectos que se financian con los fondos de la agencia. Esos proyectos en algunos casos incluyen institutos tecnológicos públicos u otros organismos públicos y en la medida que así sea, por supuesto van a quedar incorporados en la política. Ahora, dicho eso, nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo una colaboración con varios otros organismos públicos que están involucrados con datos científicos, como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente. Con ellos hemos hecho y vamos a continuar haciendo socialización de la política
sin posibilidad de imponerla, por supuesto, porque somos todos organismos con sus propias autoridades, digamos, y esto no es una política nacional, sino que es una política respecto de la agencia exclusivamente, pero donde sabemos hay interés en implementarla y hay interés en entender cómo es ese proceso de implementación y cómo se pueden sumar. Así que, en términos generales, creemos que desde la agencia es un primer paso que se complementa además con los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Ciencia a través de la política de inteligencia artificial y que de a poco apunta a ir generando capacidades en nuestra comunidad científica, pero también al interior de los organismos públicos para poder compartir datos e información. Muchas gracias. La siguiente es de Carlos Pérez, él es profesor asociado de la Universidad de O'Higgins. Su consulta es la siguiente. Para el tamaño de la comunidad científica chilena, la tasa de respuesta nacional es más bien baja. ¿El trabajo futuro se coordinará con las vicerrectorías de investigación para poder relevar una mayor participación desde las universidades o se piensa atender esa diversidad y participación de las propias universidades para tener representatividad en esa próxima etapa? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Cuando lanzamos la consulta, hicimos apuestas internas y creo que la apuesta más osada llegaba a las 350 respuestas. ¿Por qué? No porque no creamos que el tema sea relevante, sino que por dos componentes. El primero es porque nuestra comunidad no necesariamente está acostumbrada a participar en procesos de consulta pública. De hecho, el primero que hacemos es la agencia y por lo tanto hay ahí una práctica ciudadana que tenemos que desarrollar tanto la agencia como nuestra comunidad. Lo segundo es que el tema, si bien nos afecta a todos, es bastante específico y técnico y por lo tanto los actores que realmente están involucrados son una comunidad aún más pequeñita. Y eso nos llevaba a pensar que la participación iba a ser más baja. Sí nos sorprendió que no fue solo gente de la comunidad científica, sino que también organizaciones de la sociedad civil y otros que participaron, lo que da cuenta de que el interés va incluso más allá. El trabajo con las vicerrectorías de investigación es permanente. Nosotros tenemos instancias de trabajo y de coordinación con las vicerrectorías a través de sus representantes de manera más periódica, en el fondo los representantes de las vicerrectorías de investigación de las universidades del CRUCH y no CRUCH, y con el conjunto de las vicerrectorías de manera un poco más espaciada, pero regular durante el tiempo. Y ese es un espacio donde se comparten estas cosas. Ahora, dicho eso, concordamos en que 732 no es suficiente como para decir abarcamos a la comunidad científica en su totalidad. Probablemente no lo vamos a lograr hacer nunca. Sí tenemos un trabajo por delante de socialización y de capacitación que esperamos nos lleve a que un número mucho mayor que esos 732 lean, conozcan y aporten al proceso de la construcción de la política, en formatos distintos, no de consultas, de mesas de trabajo, de mesas redondas, de otras instancias que son las que vamos a ir diseñando en el tiempo. Así que sí nos sorprendió el número, por lo grande más que por lo chico, sí esperamos incorporar a más gente, sobre todo a más mujeres porque participaron menos, y sí lo vamos a hacer a través de las vicerrectorías de investigación que son aliados estratégicos nuestros en todo este proceso. Este y todos los procesos de la agencia, básicamente. Gracias, Eisen. Vamos con otra pregunta. Es de Karina Vilches. Ella es directora de posgrado de la Universidad Católica del Maule. Su consulta dice, si bien entiendo, se dejará en acceso libre los datos que fueron usados para la elaboración del paper aceptado, o son todos los datos que se han levantado desde los proyectos ANIT. Jimena, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. Dice, si bien entiendo, ¿se dejará en acceso libre los datos que fueron usados para la elaboración del paper que fue aceptado? ¿O se considerarán todos los datos que fueron levantados desde los proyectos, del proyecto ANIT? A ver, voy a iniciar la respuesta y después le doy la palabra a Patricia para que me precise si es que fuera necesario. La respuesta depende de la disciplina, diría yo. Hay casos en que
el proceso de producción de datos es distinto y los productos intermedios tienen un valor en sí mismo. Eso debiera venir regulado por el plan de manejo de datos, que también en el fondo entrega directrices de cómo esos datos tienen que disponibilizarse y si es que existe valor en los datos intermedios. Hay casos en que no tienen ningún valor y por lo tanto no tiene ningún sentido el compartirlo, pero hay otros en que eventualmente sí. Yo lo entiendo así al menos, pero Pati, te paso la palabra porque creo que es un poco más preciso que eso. Sí, en esa línea se está pidiendo que los datos de investigación financiados con los recursos públicos, o sea, financiados y generados dentro de los proyectos que financia la ANIT en este caso, queden en un repositorio disponible, cumpliendo obviamente todos los resguardos y embargo que un poco también mencionó Aysén dentro de la articulación que tenemos que lograr en este proceso de implementación, que tiene que ver con incluso con que todos los datos, según donde sean y de qué áreas sean, tienen que ser tratados de forma distinta, y esas son cosas que tenemos que trabajar para dejar un poco más preciso esa recomendación, pero cuando uno se basa en líneas generales en lo que es el acceso abierto a datos científicos, a propósito de ciencia abierta, eso es los datos científicos que son generados con fondos públicos que queden disponibles para ser reutilizados con fines de otras investigaciones inclusive, incluso de otras disciplinas. Eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente, es de Pamela Cerón, directora de investigación de la Universidad de la Frontera. Pamela pregunta, ¿qué acciones o conversaciones se han realizado con las editoriales y qué resultado sería el ideal de esas conversaciones? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos una relación permanente con las editoriales a través de una serie de contratos que son los que dan lugar a la BEIC, al programa a la Biblioteca Electrónica de Información Científica. En el contexto de este año de COVID, de la política de acceso a datos e información científica, abrimos esa conversación con todas ellas, buscando transformarlos en aliados también estratégicos de este proceso. Hoy día las revistas cumplen un rol en el proceso de acceso a información científica y están en un proceso de transformación y de preguntas a nivel global del que nosotros no somos ajenos, digamos. Entonces, en ese contexto hemos iniciado una negociación con todas ellas que apunta precisamente a generar acuerdos donde ya no sea solo una relación de cuántos títulos por cuánta plata, sino que cómo construimos un camino en conjunto con ellos, pensando en ruta verde, en una primera fase que nos permita implementar esta política entendiendo cuáles son las características propias de las editoriales. Hasta ahora el resultado ha sido más bien positivo. Las editoriales han estado súper disponibles a compartir y a discutir con nosotros cuáles son las alternativas, a explorar en algunos casos pilotos con nosotros que nos permitan entender el comportamiento de nuestra comunidad frente a ciertos elementos dentro de estos acuerdos como APC u otros. Y en ese caso, lo que estamos hoy día en ese proceso de negociación. ¿Cuál sería el óptimo? El óptimo sería que llegáramos a acuerdos con ellos que fueran complementarios y que fortalecieran esta política. Ahora, es una relación comercial igual que muchas otras y por lo tanto es sujeto a un proceso de negociación en el que estamos hoy día involucrados y que esperamos termine dentro de los próximos meses. Nuestra postura ha sido esa, la de el identificar que aquí existe una política pública, que esa política pública apunta en la dirección que está en ese documento que se sometió a consulta pública, que tenemos consenso al interior de la comunidad científica de que este es el camino hacia el cual queremos avanzar y que queremos hacerlo en conjunto con las editoriales y no a pesar de las editoriales, y ese es el espacio con el cual estamos negociando con ellos. Gracias, Aysén. Vamos con la siguiente, de Catalina Santa Cruz, es investigadora asociada al Centro de Justicia Educacional. Catalina consulta si existirá la posibilidad de integrar datos interministeriales, por ejemplo, de salud, desarrollo social, educación, etc. Por ahora la política no apunta a eso. En una primera fase estamos pensando en datos
de proyectos financiados por la agencia, que son el ámbito donde nosotros tenemos competencias. Ahora, sabemos que la investigación científica se hace utilizando datos de otros organismos públicos también, y parte del desafío en la socialización es socializar esto con otros organismos públicos y eventualmente que parte de lo que se propone acá, si es que es utilizado y es apropiado por la comunidad científica, pueda también ser utilizado por otros organismos públicos. No está contemplado que así sea en un comienzo, porque hay que partir por casa, y porque nuestras competencias están acotadas a lo que son los proyectos de investigación científica, lo que no significa que no tengamos una coordinación y que empujemos para que otros avancen en esta línea. Perfecto, gracias. Giselle Muschat, ella es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su pregunta, ¿habrá incentivo para participar de la estrategia o al contrario, habrá alguna consecuencia negativa para aquellos investigadores que no cumplen con esta estrategia? A ver, por ahora la política está en diseño y por lo tanto no tiene un componente de obligatoria, sino que más bien se va a socializar, se va a perfeccionar y se va a acotar de mejor manera en su formulación. Una vez que la política se publique, que esperamos que ocurra durante el transcurso del 2022, la política va a pasar a ser obligatoria y va a ser un elemento constitutivo de nuestras bases y de los convenios que se firman. Por lo tanto, todos los investigadores que reciban fondos de la agencia van a tener que cumplir con lo que señala la política, y en caso de no hacerlo, bueno, eso tiene consecuencias propias al desarrollo de los proyectos, igual como tiene consecuencias propias al desarrollo de los proyectos no cumplir con otros elementos de las bases, digamos. Entonces, más que hablar de incentivos o de castigos, la invitación es a conocerla, a informarse, a ser parte de las capacitaciones que se generen, y sobre todo a considerar el acceso a la información científica y el acceso a los datos como algo que puede beneficiar a la investigación que ellos realizan. Entonces, uno mira lo que ocurre a nivel mundial, esto es un tren que ya partió en el resto del mundo hace harto tiempo, y que los resultados que tienen para la producción científica son positivos. El nivel de colaboración que generan asociados a esto son positivos, y por lo tanto es una tremenda oportunidad para nuestra comunidad el informarse, el aprender y el empezar a adoptar estas prácticas que ya están bastante generalizadas a nivel comparado y que lo único que hacen es mejorar nuestra ciencia. Así que invitación más que castigo o incentivo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a contestar algunas preguntas más. Las que no alcancemos a contestar, de todas maneras, le comentamos a todos quienes nos están escuchando que las vamos a responder posteriormente. ¿Ya? Vamos con la pregunta de Edgardo Vega, él es subdirector técnico del Instituto Antártico Chileno. Su consulta dice, la democratización del acceso al conocimiento requiere hacer un esfuerzo que exige ir más allá que dejar disponible la información en repositorios. Un ciudadano no científico, por ejemplo un empresario, profesor o un abogado, podría requerir a alguna organización de la información para facilitar su comprensión y eventualmente su interpretación y su uso. ¿Cómo se piensa esto? Efectivamente, y agradezco mucho la pregunta. Es probablemente la pregunta más difícil que nos puedan hacer hoy día. Hoy día esto, que es el depósito de los datos y de los informes, es el elemento que habilita que lo otro ocurra. No ocurre por el solo hecho de depositar, no ocurre la democratización del conocimiento. La democratización del conocimiento es un esfuerzo, el resultado de un esfuerzo de muchos más actores que solo la agencia que financia, el resultado de los incentivos que ponen las universidades, el interés de los investigadores, los incentivos que puede poner el propio Estado a través de concursos, que es lo que hacemos hoy día, no desde la agencia, sino que desde el Ministerio de Ciencia a través de la División de Ciencia y Sociedad. Pasa por procesos de articulación y de acompañamiento que hemos estado, por ejemplo, piloteando en la agencia a raíz de los fondos COVID, donde más que mostrar aquí están los 25 papers, hemos ido
en conjunto con los investigadores, tratando de conectarlos con tomadores de decisión, identificando cuáles son los actores que podrían verse interesados por esa investigación. Y todo eso que es como lo quiero llamar una magia, es la peor palabra para una charla en temas científicos, pero esa magia es compleja de realizar y supera con creces el depósito de un paper o de una base de datos. ¿Significa que no lo estamos haciendo porque es difícil? No. Parte de los incentivos, o sea, de los objetivos de la agencia y del mandato que tiene el equipo hoy día, precisamente es buscar cuáles son los caminos para lograr eso. Ahora, nada de eso ocurre si es que no tenemos claridad sobre el acceso a la información científica y a los datos. Porque en la medida que eso esté, son las condiciones básicas en el fondo, es como la línea higiénica sobre la cual se construye todo el resto para que efectivamente tenga impacto nacional, para que efectivamente se transforme en una práctica habitual y no sean iniciativas individuales o esporádicas que entregan resultados individuales o esporádicos, sino que pasen a ser parte de la cultura institucional y de la cultura del sector en general, digamos. Así que una larga respuesta para decir que esto es una piedra que contribuye, una piedrita del edificio que contribuye en esa dirección, pero que estamos súper conscientes de que hay muchas otras que hay que desarrollar. Gracias, Aysén. Y vamos con la última pregunta. Es de Bárbara Rivera. Ella consulta si el uso de datos y el depositar los artículos en el repositorio será contemplado en la evaluación de futuros proyectos financiados por la NIT. Una vez que la política esté vigente, sí, va a estar considerado en la evaluación, va a estar considerado en el seguimiento y es parte de lo que va a ser parte, en el fondo, integrante de los proyectos. Perfecto. Bueno, damos por finalizada con esta la última sesión de esta tarde maratónica en la que nos hemos podido reunir con, yo diría, aproximadamente 400 personas que nos han seguido este día, así que a través de ustedes, que son el último grupo que nos acompañó, le agradecemos a todos, les agradecemos por habernos tenido la paciencia y por sus interesantes preguntas. Como les decía hace un ratito atrás, las que no pudieron responderse se van a contestar posteriormente, tenemos sus correos electrónicos, así que nos pondremos en contacto con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos y todas, a Patricia, a Aysén también por haber estado acá. Muchas gracias a todos, que tengan un buen final del día. Gracias, Gracias chao. a todos, que estén bien.